El Madrid y el Barça se vuelven a cruzar esta temporada y lo hacen por un título, el de Copa del Rey, este sábado. Bienvenidos a este canal otra vez. A los que no se hayan suscrito, los invito a hacerlo. Todos los días tenemos contenido activo con cortita y al pie, las 3 o 4 mejores notas del mundo del deporte con un toque de análisis. Pero hoy mi tarea, mi misión es hacer una pequeña previa del Clásico, ese duelo por el título de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, en un momento en el que los dos tienen todavía pendiente cruzarse en la Liga, en casa del Barça, y decidir probablemente al campeón del fútbol español en ese partido. La ventaja evidentemente la tiene el Barça por esos 4 puntos de diferencia que tiene en la tabla, más una diferencia de goles que a esta altura del año es inalcanzable. Esa es la realidad para el Real Madrid. Pero tiene varias historias este Clásico que le rodean y que pueden definir también el presente y el futuro de varios personajes. El principal, el que me viene primero a la mente, es Carlo Ancelotti. La temporada del Madrid todavía tiene 2 títulos en juego. El primero pasa por la Cartuja, por ese Clásico frente al Barcelona, y el segundo es la Liga, que está matemáticamente vivo, pero que se ha complicado mucho en las últimas semanas. Pero la temporada en general del Madrid, si la tuviéramos que juzgar hoy, antes de que se terminen esos 2 torneos, ha sido muy dura desde el punto de vista de un técnico, porque la eliminación en cuartos de Champions es muy pesada para un equipo que suele poner la mayor parte de su expectativa en ese torneo, porque es el que ha dominado históricamente, y lo otro han sido los clásicos. Por eso creo firmemente que el partido de este sábado definirá, si no está definido ya, el futuro de Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid. No aguanta el mandato de Carlo Ancelotti una nueva derrota en el Clásico, y mucho menos si se terminan pareciendo a los 2 duelos previos a esta temporada que voy a repasar en un momento más, pero que fueron victorias por goleada del Barça. Del lado del Barcelona es jugarse por ahora, y ojo, no ha ganado ningún título, pero tiene 3 sobre la mesa. Así que esta es la primera pieza de ese rompecabezas llamado triplete, del sueño insospechado a principios de temporada. ¿Quién iba a decir que el Barça, que meses antes con Xavi había fracasado y que eso había forzado la salida del técnico catalán del banquillo, iba a convertirse en lo que hasta hoy ha hecho Hansi Flick con este equipo? Prácticamente con el mismo equipo. Sí, llegó Dani Olmo, se fue Gundogan, pocas modificaciones a un Barça que está dando muchos más frutos, que es mucho más prolífico, no solo en cuanto a goles y a resultados, sino también al estilo de su juego, que como lo era con Xavi. Así que un clásico fundamental para ambos. Uno, el Madrid se juega a su honor porque ha perdido de mala manera, de fea manera, los clásicos ante su archirrival, y ahora se juega uno por un título, y otro, el Barcelona, porque es el primero de 3 títulos que tiene en juego y que le podrían encumbrar y ganarle tanto al técnico como a los jugadores mucho crédito con la afición. ¿Qué pasó en los 2 duelos anteriores? Uno por Liga y el otro por la Supercopa. Bueno, en Liga, el 4-0 contundente del Barça, en el que fue muy superior, más allá de que los goles llegaran en la segunda mitad. El Barça aprovechó las debilidades del Madrid, que bien se podrían repetir en este próximo partido. Las bandas, los problemas defensivos del cuadro blanco. Lo hizo en los 2 clásicos con actuaciones sublimes de su trío de delanteros. Y es cierto, y ya voy a pasar al tema de las bajas, no estará Robert Lewandowski para este duelo, pero los 3, Lewandowski, Lamine Yamal y Rafinha, se dieron banquete en los 2 partidos contra el Barcelona. El alemán y el brasileño, 3 goles cada uno. El caso de Rafinha, además, sumando 3 asistencias, y Lamine Yamal 2 goles fundamentales también en ambos partidos. Del lado del Madrid, los pesos pesados no aparecieron prácticamente. Mbappé, que marcó el primer gol en esa Supercopa, muy temprano, que presagiaba que iba a tomar otro camino el partido, y después fue muy inefectivo, al punto en esos 2 clásicos de caer repetidamente en fueras de lugar, sobre todo en el Clásico de Liga, donde marcó el primer gol, efectivamente, pero no subió al marcador por un fuera de lugar, que fue el tema recurrente en ese partido específicamente. Pero bueno, las bajas. El Madrid no va a tener a Camavinga, lesionado en el último partido de Liga, y esto no hace sino confirmar que Fran García será el titular, porque Mendy todavía no está al 100%. Así que en la defensa, Carlo Ancelotti muy probablemente tenga a Fran García junto a Asensio y a Rüdiger en el centro de esa defensa. ¿Qué va a pasar con el lateral derecho? Bueno, dependerá del comodín que tiene siempre Carleto bajo la manga. ¿Quiere jugársela con Lucas Vázquez, que sabemos no es un lateral derecho natural,
o quiere jugársela con otro lateral derecho que no es natural y no es de esa posición, pero en el que tiene más confianza Carlo Ancelotti, como es Fede Valverde. Eso significa alejarlo de la mitad de la cancha y tener una pieza menos de las confiables para ganar un duelo que puede ser clave en este clásico. Es el centro del campo, donde el Barça suele dominar, con Pedri, con De Jong, y veremos qué otro efectivo pone allí Hansi Flick, si termina utilizando a un Dani Olmo más adelantado en la posición de 10, si termina utilizando a Gavi. Esa puede ser la incógnita del lado del alemán. Pero del lado del italiano, el gran tema es qué va a hacer con ese lateral derecho o dónde va a poner a Fede Valverde. En la mitad de la cancha, yo imagino que más allá de Tchouaméni va a regresar probablemente Dani Ceballos a la titularidad, y el tema está en si está Luka Modric o está Fede Valverde en esa zona del campo. Y más adelante hay otra incógnita. ¿Será o no será Rodrigo titular? Futbolista que no ha pasado su mejor momento en las últimas jornadas en cuanto a gol, pero que siempre en partidos importantes, y lo remarcaba Ancelotti el otro día en conferencia de prensa, ha aparecido para el Madrid. Bellingham, ¿es un 10 o es un mediocampista escorado a uno de los dos costados? ¿Jugar con dos delanteros, Mbappé y Vinicius, o jugar con el tridente, completándolo con la presencia de Rodrigo? Como ven, o esta es mi impresión al menos, son más o pueden ser más las dudas del lado de Carlo Ancelotti que las dudas del lado de Hansi Flick. Y eso es normal cuando un equipo ha tenido el paso que ha tenido el Barça en todos sus torneos y otro como el Madrid ha tenido muchas dudas, más allá de las lesiones, tanto en Champions, donde resultó eliminado perdiendo los 2 partidos contra el Arsenal, como en algunos partidos de Liga que ha ganado, pero siendo poco convincente, como ese último que ganó contra el Getafe. Dicho esto, hay otra historia, me parece, alrededor de este partido, y es Kylian Mbappé. Eliminados de Champions, la lógica muchas veces del aficionado es: el Madrid ganó la Champions la temporada pasada sin tener a Mbappé. Ahora tiene Mbappé y resultó eliminado en cuartos de final, algo que no le ocurría hace muchos años. Pero bueno, el fútbol no es así, el fútbol no es 2 más 2, es 4. Ciertamente Mbappé dejó mucho que desear en esa eliminatoria doble, y en líneas generales, más allá de que sus números son positivos en la temporada, porque es el máximo goleador en Champions del Madrid, es el máximo goleador en Liga, en los partidos importantes, entre ellos los clásicos, no ha aparecido como la gente esperaba. Y por eso, después de esa eliminación en Champions, donde fue abucheado saliendo del partido tocado, el partido de Liga en el que estuvo suspendido y fue abucheado cuando lo mostraron, al menos por una parte del Santiago Bernabéu, en las imágenes dentro del estadio. Está descansado Kylian Mbappé, está recuperado al 100% de ese tema de tobillo. Es una de las pocas oportunidades que le van a restar en la temporada de acallar a sus críticos internos, a los críticos que están justamente del lado del Madrid, porque es uno de esos pocos partidos donde puede pesar para que el Madrid gane un título. Es cierto, queda el clásico de Liga, dentro de 2 jornadas justamente, pero son 4 puntos los que separan al Barça del Madrid. En ese clásico el Madrid puede recortar diferencias, pero en este, una gran noche de Mbappé en la Cartuja le puede significar al menos una resurrección parcial ante la afición. Porque sigue esperando el aficionado del Madrid ese gran partido de Kylian Mbappé. ¿Cuál puede ser el leitmotiv? ¿Cuál puede ser el tema recurrente de este partido, y que lo fue en los clásicos anteriores? El cómo el Barça explota las bandas, con Lamine Yamal y con Rafinha específicamente, pero también con sus laterales. Y ahí voy a la otra baja, o a las bajas del lado del Barcelona, más allá de la de Ter Stegen, que todavía no está al 100%, pero aunque lo estuviera, no creo que le quitaría el lugar a Szczęsny, o le quitaría el lugar incluso a Iñaki Peña, que ha venido siendo también el portero en Copa. Pero las bajas reales son la de Lewandowski, que no va a llegar tampoco al partido de ida en Champions frente al Inter, y la otra, que creo que le duele mucho más o tanto como la de Lewandowski, es la de Alejandro Balde en el lateral izquierdo, porque definitivamente ahí es donde se proyecta mucho al ataque del Barcelona. Cuando está Balde en la cancha, igual que con Koundé, genera demasiado por las bandas, en complemento de los futbolistas que están más adelantados, como son Rafinha y Lamine Yamal por el otro costado. Así es como el Barça le ganó y goleó al Madrid en los 2 primeros clásicos. Así que esa baja va a ser importante, pero más allá de eso, el Barça no trastoca demasiado su once inicial, más allá de que Ferran, que ha sido habitualmente titular en la Copa y que es el mejor goleador del Barcelona en la Copa, va a ser el sustituto de Robert Lewandowski en esa posición. Las dudas que puede tener el Barça están entre Dani Olmo y Gavi,
para esa posición del mediocampista más adelantado, entendiendo que muy probablemente Pedri y Frenkie de Jong van a formar esa doble contención, con Pedri mucho más suelto y generando mucho más en el ataque. ¿Se juega mucho el Madrid? Sí, porque si pierde, básicamente le queda una liga muy cuesta arriba, como único título del cual aferrarse. Si pierde el Barça, se disipa la conversación del triplete, que ha venido surgiendo apenas hace un mes y medio, cuando realmente hubo confianza en el avance en Champions y cuando comenzó a destaparse o a desprenderse en Liga. Pero siguen intactas las posibilidades de un título de Champions que está a 3 partidos, ninguno de ellos será fácil, y un título de Liga que no ha ganado todavía, pero tiene bastante encaminado. Sea como sea, a esta altura de la temporada, pase lo que pase con el Barça, creo que es indudable que Hansi Flick va a continuar siendo su técnico. Así termine con las manos vacías esta temporada, que hoy luce poco probable. Mientras que del otro lado ya son muchos los ruidos y los rumores de cierre de ciclo y también de decisiones a tomar del lado del Real Madrid en cuanto a fichajes. Lo del Barça pasa por sumar a un equipo que ya tiene cierta profundidad en la mayor parte de las posiciones. Lo del Madrid es insólito que llegue a esta altura de la temporada todavía con las mismas incógnitas que ha tenido el último año y medio. Los laterales, el no tener a un lateral fijo en sustitución del lesionado Dani Carvajal y el no tener realmente a un titular de garantías en la lateral izquierda, porque no lo ha sido Mendy, no lo ha sido Fran García, lo intentó con David Alaba, que no le ha rendido realmente a Carlo Ancelotti, y lo ha intentado hasta con Camavinga, que se va a perder el resto de la temporada, incluyendo el Mundial de Clubes. Así que a día de hoy, habiendo probado con 4 futbolistas, lo real es que el Madrid no tiene garantías en el lateral izquierdo. Ojalá, y con esto cierro, no sea un clásico de arbitraje. Ojalá, y siempre va a haber una pequeña polémica y cada uno de los dos lados se va a aferrar a esa pequeña polémica. Pero me parece que en los 2 primeros clásicos, más allá de un fuera de juego ajustado, más allá de alguna decisión, la expulsión de Szczęsny, que me parece que fue más que correcta en ese partido de Copa, el Barça fue infinitamente superior al Real Madrid. Por lo menos en lo que es más importante en el fútbol, que es la contundencia. Porque si vamos a los números específicos, incluso ese 5-2 en números de pases completados, de disparos al arco, fue bastante parejo, también tomando en cuenta que el Madrid lo emparejó un poco más en cuanto a volumen una vez que Szczęsny salió expulsado al minuto 56. Pero la cara que ha dado el Madrid frente al Barça no la puede repetir en la Cartuja. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las principales dudas? ¿Debe jugar Fede Valverde como lateral? ¿Debe jugar Fede Valverde como mediocampista? ¿Es tiempo de sentar a alguno de los 3 de arriba del Madrid? ¿Se lo ha ganado, por ejemplo, Vinicius? ¿Se lo ha ganado, por ejemplo, Rodrigo? La realidad es que ahí está Brahim, que ha tenido partidos interesantes. Arda no ha jugado ni siquiera en la posición de delantero. En las últimas ocasiones lo hizo en la última como mediocampista. Así que si alguno de esos 3 de arriba no ha cumplido, tampoco es que tocan demasiado fuerte la puerta a los de atrás. Tampoco lo de Endrick en el último partido de Liga convenció a Carlo Ancelotti. Así que parece encaminado al Madrid a jugar con ese tridente y ver qué tanto se puede unir a ellos, qué tanto puede generar desde una posición de 10 o mediocampista Jude Bellingham. Y del otro lado, pocas dudas. Quizá entre Gavi y Dani Olmo, que me parece que Olmo, el fichaje estelar de esta temporada, va ganando enteros para ser el titular en ese encuentro. Espero, como siempre, leer sus mensajes. Gracias a los que se han suscrito ya al canal y los veo en el próximo video.